están? Esto es Justicia en Primera Persona, son un poco más de las 10 de la noche, estamos en vivo como siempre en Imagen Platense. Doctor Russo, ¿cómo le va? ¿Bien? Muy bien, licenciado, ¿usted bien? Dígame, licenciado. Dígame, licenciado. Le digo, doctor, el señor es abogado, yo no, yo soy interlocutor de abogados. Desde hace un buen tiempo, pero soy interlocutor de abogados. Vos también sos Muy interlocutor bueno, de abogados. muy bueno, yo también. Vos también sos abogado, interlocutor de abogados y periodista. Se aprobó en el Senado, Quique, hoy, por unanimidad. Hay pocas leyes por unanimidad, pero sí. El 2x1 del Senado fue unanimidad. Cannabis medicinal fue unanimidad. Y esto de lo que estamos hablando, que es la ley de la llamada ley de las víctimas, por unanimidad también. Sí, Cero voto en contra. Que le da mayor participación, ¿no? A las víctimas en las causas penales. Sí. De poder tener un seguimiento de los casos, de ser notificada como parte, como cualquier otra parte del proceso. Muy y el fortalecimiento de las defensorías, que es el otro elemento que aparece en la ley. Vamos a conversar esto con nuestros invitados, sobre todo con el primero de nuestros invitados, con Juan Pablo Marcet, que es asesor del Ministerio de Justicia y coordina el programa de Justicia 2020. 2020 no es una serie de televisión, sino que es el 2020, es a largo plazo. El largo plazo también funcionó en este caso en la llamada ley de las víctimas. Me parece que en buena medida, porque el largo plazo funciona mejor cuando hay un nivel de discusión previa intenso. Que sea más pulida la ley, ¿no? Sí, claro. Más consultas, organizaciones no gubernamentales, la Defensora General de la Nación, Estela Maris Martínez, participando también en las reuniones previas. Los defensores oficiales en general explicando a los legisladores interiorizándose, digamos, el mecanismo que debía ser habitual en general, no siempre lo es, a veces lo es, en general cuando se logra eso el nivel de consenso es mayor y lo que los políticos llaman técnica legislativa suele ser mejor. Digo, hay menos huecos, menos fallas, las leyes, para decirlo de alguna manera, después chirrían menos en su aplicación. Seguro. Se supone, por lo menos. Veremos qué pasa con la... En este programa tratamos muchas veces, les preguntamos muchas veces a nuestros entrevistados sobre qué significaba, no en términos demagógicos, sino en términos reales, concretos, escuchar a la víctima. Que no era seguir demagógicamente lo que la víctima dice que hay que hacer, sobre todo en caliente, sino efectivamente escucharla, pero escucharla no es solamente consolarla y contenerla y darle... Y que informarla de cómo va el proceso. Y ahora creo que se agrega también... ¿Cómo sigue después? ¿Cómo sigue después? ¿Cómo es el cumplimiento de la pena? Se entera si el condenado es liberado, tiene una salida transitoria. Está bien. Yo recuerdo cuando tuvimos acá al juez Villafañe, juez de ejecución, dijo que a él le parecían perfectas dos cosas. Por un lado, la obligación que él dijo que practicaba de hacer el seguimiento de los condenados en las cárceles, el seguimiento completo, desde el punto de vista de la resocialización, de las condiciones de cautiverio, del trabajo, de la educación, etcétera, etcétera. Y también habló del derecho que tenían las víctimas a ser informadas en este sentido. Y él decía, dice, no es un tema, no sé si usa la palabra demagógica, pero no es importante para la víctima. Es eso, tiene que estar al tanto. En igualdad de armas, ¿no? Exactamente. Dice, ¿no? Él decía, para ninguna de las partes las cosas se terminan el día de la sentencia. Me acuerdo que ese fue el tema y me parece que ese es el espíritu. Es uno de los temas, no es el único, uno de los temas que vamos a estar charlando. En el programa de radio que terminamos hace un rato, entrevistamos a alguien que hasta hoy era abogado conocido mediáticamente y que decidió hacer carrera política. Sí, más mediático, ¿no? Porque es platense y Fernando Burlando. Fernando Burlando. Nos explicó, el resumen sería el siguiente. Quiere ser candidato a diputado nacional, quiere ser candidato por una agrupación que se llama Justicia y Dignidad, sostiene que esta agrupación es la única que tiene un esquema nacional para el justicialismo y a su vez no va a competir dentro de las PASO o dentro del espacio en el que están, por un lado, Cristina Fernández de Kirchner y quienes se referencian con ella, y por el otro lado, Florencio Randazzo y quienes se referencian con él. Randazzo ya dijo que quiere ser candidato.
Cristina dijo que en caso de que sea necesaria, eso es lo que dijo la semana pasada. Ya presentó los avales incluso, ¿no? Exactamente, Randazzo. tal cual. Randazzo presentó los avales, el área, digamos, el otro sector está reuniendo los avales. Lo que nos dijo Burlando es que va a ser por afuera de la estructura del Partido Justicialista, o en todo caso, para ser más preciso, dijo, el textual sería, ellos van por afuera. El sello, no lo dijo así, pero esa es la interpretación, el sello lo tenemos nosotros. Con lo cual, supongo yo que se viene la profundización de un litigio judicial que existe, pero que... Justicia y dignidad. Justicia y dignidad. Ante la inminencia se intensificaría, me parece. Y que dice que cuentan con una amplia cobertura territorial, ¿no? Que tienen representación en todos los territorios. Consultado sobre si uno de los apoyos es Duhalde, la respuesta textual fue: no lo descarto. No lo descarto. No lo confirmó ni lo desmintió. No, exactamente. Un hábil declarante como abogado. Mi interpretación del no lo descarto es sí, pero eso es una interpretación. La frase textual, y uno tiene que ser serio con las frases textuales, es no lo descarto y no avanzó en eso. Yo creí percibir, porque esto era la radio y no la tele, una sonrisa en no lo descarto. Sí. ¿No? Sí, en el éter había una sonrisa. O sea, primer puesto de candidato de diputado nacional. Si esto es así, el desafío tal vez, no lo sabemos todavía, el desafío tal vez sea la búsqueda de morder votos peronistas al peronismo. Una carta más en las elecciones legislativas de octubre. Falta cada vez menos tiempo. Sí, en junio se definen las listas. Y las PASO que son... En junio se definen las listas. 24 de junio a las 12 de la noche vencen las listas. El momento angustioso de los dirigentes políticos porque es el embudo donde entran poquitos. Y en agosto se vota, ¿no? En agosto se vota para las PASO y el 22 de octubre se vota en elecciones parlamentarias. Volvemos en el próximo bloque con Juan Pablo Marcet del programa Justicia 2020. Juan Pablo Marcet es asesor del ministro de Justicia de la Nación, de Germán Garabano, y es coordinador del programa de Justicia 2020, o sea, 2020. Gracias por estar acá. Un placer. La conversación que vamos a tener. Recién arrancamos por el tema de la ley de víctimas. Arranquemos con eso. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué cambia con eso en la práctica? Miren, no me gustaría tanto hablar sobre la ley de víctimas, sino sobre lo que ustedes hablaron sobre la ley de víctimas, que es la importancia de un proceso en el cual se escucharon a muchas personas para llegar a la sanción de una ley por consenso. Porque eso es Justicia 2020. Es el proceso por el cual a la gente se la escucha respecto de las iniciativas que este Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación tiene y quiere llevar adelante. ¿Por qué? No porque los quiera llevar al terreno que yo quiero, sino para ser muy claro en esto. El programa Justicia 2020 hace eso. No hay ningún problema, el entrevistado tiene derecho a hacerlo y nosotros el programa de ustedes. De redireccionarlos. No importa. No, lo que quiero decir es que el programa Justicia 2020 justamente es eso, es un programa de participación ciudadana que lo que busca es que las víctimas opinen en el caso de la legislación que consideran que las va a afectar, cuando están reclamando algo para que tengan un tratamiento distinto procesal. Y que las personas que necesitan que se abra un centro de acceso a la justicia en las cercanías de su domicilio opinen sobre cuáles son las prestaciones que tienen que tener. Y que quienes se van a ver afectados por un nuevo proceso judicial civil puedan decir cuáles deberían ser las reglas de ese proceso. Es decir, el programa Justicia 2020 lo que hace es eso, es tratar de que todos hablen, opinen, de tal modo que cuando llegamos a ejecutar las medidas, esas medidas estratégicas, centrales del ministro Garabano que las tiene definidas para sus 4 años de gestión, hayamos escuchado a todos los interesados y hayamos oído todas las campanas a la hora de, en este caso, llegar al Congreso con una ley que ya tiene un alto grado de consenso, lo cual es muy importante para no empezar, más allá de que por supuesto el Congreso es un ámbito de discusión, de debate sano, rico y fantástico, es muy bueno que desde el Ministerio hayamos logrado llegar con algo muy trabajado en forma previa. Entonces, hemos tenido nosotros, esta ley en particular no es una iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero tenemos dentro del programa de Justicia 2020 la iniciativa de el tratamiento, la asistencia y los derechos de las víctimas. Entonces lo que hemos estado haciendo es analizarla, conocerla, acompañar a distintas asociaciones de víctimas e ir tratando de que se reflejen las posturas y necesidades de todos. Bueno,
a esto se dedica, de esto se trata y esto es el programa Justicia 2020. Una plataforma, por un lado, de transparencia activa, contamos lo que vamos a hacer, contamos lo que estamos haciendo en el Ministerio, pero fundamentalmente de participación ciudadana. Queremos que el ciudadano participe de una manera muy sencilla, además, logueándose en una página web. Eso iba a preguntar, ¿de manera individual o colectiva? De manera individual, fuere. en principio de manera individual. Más allá de que, por supuesto, pueden ser parte de una asociación, de una institución, de todos modos la inscripción en el programa es individual. Y es tan sencilla como poner su nombre y su correo electrónico en una plataforma, y a partir de ahí accede a los datos que le interese, de las iniciativas que le interesa, y puede, en pie de igualdad con cualquier otro ciudadano de cualquier lugar de la Argentina, opinar, hacer llegar sus cuestionamientos, sus preguntas, sus dudas, sus ideas, sus sugerencias. Y del otro lado, el que lee esa plataforma es el funcionario que está a cargo de la iniciativa. O sea, estamos viendo en pantalla, disculpen, ¿no? Sí, por favor. Claro, ahí estamos viendo alguna captura de la plataforma y ahí hay un pequeño gráfico que cuenta cómo fue evolucionando la cantidad de personas que se inscribieron en la plataforma el año pasado y que ya estamos por encima de los 22.000 y pico de personas participando, lo cual es una alegría y un orgullo. Eso iba a preguntar, ¿22.000 está bien? 22.000, no, vamos por mucho más. O sea, queremos seguir sumando. Estamos permanentemente tratando de ¿Tiene algún objetivo cuantificado? ¿Es llegar a tanto? Tenemos metas, pero en realidad también tiene que ver con la cantidad de visitas a la página, porque uno va haciendo el relevamiento de indicadores, o sea, cuántos visitantes únicos estamos teniendo. Por ejemplo, el año pasado superamos los 80.000 visitantes únicos. La idea es este año ir por encima, porque además... Le diría, hace muy poquito estamos cumpliendo un año del lanzamiento formal, que fue el 10 de mayo del 2016. Así que en este año hemos tenido más de 100.000 visitas a la página, pero lo que más nos interesa más que las visitas es la participación efectiva. O sea, quienes se loguean, escriben, preguntan, plantean sus puntos de vista. ¿Qué es lo que más hacen de las tres cosas? ¿Escriben, preguntas o lo que más hacen es leer? Sí, sí. Y esto fue clarísimo, por ejemplo, en enero de este año fue muy, muy claro esto. En enero de este año salió un debate que en Justicia 2020 lo teníamos desde julio del año pasado, que es responsabilidad penal juvenil. Menores en conflicto con la ley penal, salió un tema, siempre el latiguillo por el que empieza a hablarse este tema y tiene mucho rebote es la edad. La edad, claro, y un caso, un desgraciado caso, por supuesto. Esa discusión siempre, si hay que subir, si bajar. Se habla de la edad de la imputabilidad. En Justicia 2020 se venía trabajando un proyecto de responsabilidad penal juvenil que no hacía foco en la edad como un tema principal, en absoluto. Se lo venían trabajando desde julio del año anterior. Durante enero salió la gran discusión pública. El ministro Garabano en muchos medios contó, miren, nosotros lo estamos conversando por Justicia 2020, queremos tener las opiniones de todos. En ese mes tuvimos más de 3.500, 4.000 inscriptos en muy poquitos días. 27, 28 escribieron. O sea, la gente... Muchas se inscribió y leyó, muchísimo, pero muy poquitos se escribieron. Por supuesto, apreciamos todo, pero deseamos que escriban, deseamos que además de leer, escriban. Escriben corto, largo, argumentado, hay de todo. Opinado, adjetivado, ¿con sustantivos o con adjetivos? Hay de todo, hay de todo, porque tenés muchas personas que desde un lugar muy de ciudadano cuentan, yo no tengo ningún conocimiento sobre este tema, pero mi opinión es que, pero por otro lado tenés miembros claros de alguna ONG o de algún grupo en particular que se presentan como tales y dicen, nuestra postura es la siguiente, y la escriben y la detallan con mucha solvencia. Digamos que nosotros no hacemos una discriminación sobre aportes útiles o no útiles, o aportes sustantivos o no sustantivos. Entonces leen. Leemos todo, y el funcionario tiene la obligación, en eso el ministro también es muy claro y les insiste, de leer todas. No quiere decir que tenga que contestar cada una, pero sí cada tanto. Y lo que sí hacemos también son reuniones presenciales. Y esas reuniones lo mismo, puede venir cualquier ciudadano que se haya inscrito y conversar cara a cara con el funcionario a cargo de la iniciativa. En responsabilidad penal juvenil conversaban con Ricardo Martín Casares, el subsecretario de Política Criminal en ese momento, hoy jefe de gabinete de asesores en el Ministerio. Quiero decir, no es una cuestión de difusión y que la conversan únicamente con los miembros del área de prensa del Ministerio. No, lo conversan con el funcionario a cargo de la iniciativa, lo cual es muy valioso para la gente porque en el caso de las asociaciones de víctimas, por ejemplo, volviendo al tema previo, ellos saben que quien los está escuchando es una persona con poder de gestión, con poder de decisión. Y eso es lo que queremos presentar nosotros. Que ustedes interactúen, la ciudadanía interactúe con los funcionarios que están a cargo de verdad de los temas. No con funcionarios que nosotros de alguna manera desde el programa somos los encargados de vehiculizar eso, pero no somos quienes estamos a cargo. Usted me puede hacer preguntas de fondo sobre alguno de los temas y yo, permítanmelo decirlo vulgarmente, hago agua a lo mejor.
por eso es que a la hora de las reuniones o a la hora de interactuar por la plataforma, con quien lo conversan es con los funcionarios que verdaderamente están a cargo de la iniciativa. El objetivo es llegar al 2020 con ¿qué elementos terminados? Bueno, redondeados. Por supuesto que hay algo que es aspiracional, ¿no? Sí, pero sí, lo puede ser. Objetivo. Justicia 2020 en este momento tiene 70 iniciativas calendarizadas entre los años 2016 y 2019, inclusive. Sí. La idea es llegar con todas en su más alto grado de cumplimiento de metas posibles. ¿Hay alguna que tenga mayor prioridad que otras? Sí, hay una priorización, pero en Justicia 2020 hay una priorización, en la gestión del Ministerio, por supuesto, que tiene que ver con la gestión política del ministro. Sin perjuicio de lo cual, en Justicia 2020 todas se están presentando en pie de igualdad. Sí hay una calendarización, eso sí lo hay. Y en esto también quiero volver sobre el tema de responsabilidad penal juvenil. Desde hace más de un año que hemos contado que en el segundo semestre de este año queremos tener un proyecto de ley listo. Lo cuento porque en algún momento se habló de adelantarlo, no adelantarlo y demás, pero no, estamos tratando de respetar porque el cumplimiento de las reglas del juego. Hemos dicho, vamos a tratar de hacer las cosas de este modo, queremos escucharlos antes de llegar a este punto. Bueno, estamos tratando de cumplir con esa metodología. La idea no es priorizar unas iniciativas sin perjuicio de lo cual, por supuesto, hay algunas que tienen... sí, mayor urgencia para o mayor rebote en los medios a veces. Por supuesto, que las hay y es válido y atendemos a ello. Pero también hay algunas que nos interesan más. Por ejemplo, llevar los centros de acceso a la justicia a toda la Argentina. Hemos visto una desigual distribución en el territorio argentino de donde había centros de acceso a la justicia. Es una preocupación nuestra durante este año lograr estar con un centro de acceso a la justicia en cada jurisdicción. No a fines de 2019. Es nuestra preocupación lograrlo para este año. Es nuestra preocupación acompañar esta situación de las víctimas cuanto antes. Es nuestra preocupación tratar de oralizar los procesos civiles en la Argentina, pero sabemos que no vamos a llegar a hacerlo este año. Aspiramos a terminar de hacerlo durante 2019. ¿Se entiende? No nos manejamos solo por las prioridades, sino por el calendario. Calendario que también está compartido, ¿no? Desde el primer día. Era el tema, ya que hablamos de régimen penal juvenil. Digo, lo de la edad es uno de los temas, digo, no es el único, obviamente. Yo leí algunas críticas al acuerdo logrado que dicen, es cierto que la edad no está como algo central, pero hay algunos artículos donde aparece al estilo de un subterfugio. Hay algunos peros. Concretamente, al tema de la edad. Al tema de la edad, tal cual. Sí. Bueno, a ver, entiendo el punto de vista. Lo que nosotros tenemos que entender es que el Ministerio tiene un proyecto de escuchar a todos, que sea participativo, pero el Ministerio toma las decisiones. No, eso es obvio. Claramente, lo valioso es que las tomamos después de escucharlos a todos. Y el Congreso vota o no vota. Y el Congreso vota o no vota. Entonces, hoy la verdad es que los proyectos de ley son proyectos de ley. Digamos, nosotros tenemos a Ricardo Gil Lavedra, que además de ser el coordinador general del programa Justicia 2020, puntualmente en la comisión redactora de este tema de responsabilidad penal juvenil está involucrado, lo cual para nosotros es una garantía realmente, pero por supuesto que hay una posición del gobierno, una posición del ministro y una posición del coordinador en su caso, que va a estar expresada en la ley y luego los legisladores lo discutirán y las asociaciones harán valer sus puntos de vista. Pregunto por este tema en términos prácticos. Vamos a suponer que sale el régimen penal juvenil de Noruega o de Suecia, ¿sí? Eso sale, el mismo. Pero Argentina no es Noruega, o sea, ojalá llegue a hacerlo, en mi opinión, pero no importa, es un deseo propio eso, personal, no es la Asociación de Magistrados de La Plata, no es este programa, eso es mío. Vamos a suponer eso y yo estaría contentísimo con eso, perfecto. Ahora, el tema es que la Argentina no es ni Noruega ni Suecia. ¿Cómo se hace para tener un régimen que supongamos que es maravilloso, yo no lo sé, supongamos que el proceso político, el académico, el de consultas y el político finalmente, todo el sistema de decisiones funciona y eso termina siendo perfecto. Dentro de una realidad injusta, imperfecta, con postergaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace para que la realidad no termine imponiéndose al proyecto, por más maravilloso que sea? Bueno, es el desafío de todo proyecto de ley, es absolutamente central e importante en proyectos de ley tan importantes como este, que marcan tanto la vida de tanta gente y que marcan tanto también las urgencias y las necesidades sociales. Otra de las iniciativas de Justicia 2020, yendo a este punto, es una oficina de análisis legislativo, que concretamente lo que busca es hacer los análisis ex ante y ex post de las leyes. Es decir, cuando tenemos un proyecto de ley,
imaginar cuál va a ser el escenario futuro y en qué va a impactar esta ley. Claro. Imaginarlo, digamos, obviamente con un fuerte componente de estudio. De sí, con una estadística. No solo una opinión, exactamente. No, lo que se llama simulación en sociología o planificación por escenarios. Dinámica alternativa en economía. Y luego el ex post, que es, bueno, una vez que la ley está sancionada, tenemos que hacerle seguimiento para ver si todo aquello que cuando fundamentamos la ley dijimos que íbamos a tratar de conseguir, lo estamos consiguiendo o no, para poder cambiarla. No me escapo de la pregunta, sino que lo que te cuento es, sabemos que ese es un desafío no solo de esta ley, sino de todas las leyes. Estamos absolutamente de acuerdo con que no estamos en condiciones de tener los regímenes de sociedades que son muy distintas a los nuestros, por supuesto, y que sería muy triste hacerlo, porque si no seguiríamos legislando para tener lindas leyes y no para tener impacto en la realidad. Parte de nuestro compromiso es buscar un impacto en la realidad. De hecho, Justicia 2020 es un programa de reforma integral del sistema de justicia. No solo del Poder Judicial, sino del sistema de justicia. Y eso, para decirlo en términos claros, es impacto en la realidad y impacto en la vida diaria de la gente. Si no tenemos impacto y estamos haciendo leyes sobre este mismo tema, termina por lo menos la última pregunta de este tema. Después, Quique y yo tenemos más, pero de esto. ¿Por qué la preocupación? Yo entiendo la preocupación ante casos. ¿Por qué la preocupación del ministro o del programa de abrir la puerta para la baja de la edad cuando en términos estadísticos, vamos a decirlo claramente, el asesinato cometido por menores de 16 años es en algunos casos casi cero? En la Ciudad de Buenos Aires es 1, en la provincia de Buenos Aires es 3 por año y es absolutamente menor a la cantidad de víctimas menores de 16 años. ¿Por qué la Hablo de asesinatos y no de robo, digo, porque me parece que lo peor es la pérdida de la vida, obviamente. Entonces, digamos, el blanco-negro es vivir o morir. Sí, por supuesto. De cualquier lado, digo. ¿Por qué la preocupación? Te lo voy a responder evadiendo la respuesta, pero no evadiéndola en realidad. Avante. No soy la persona que podría darte esa respuesta. Bien. Hay dos personas que podrían dártela en principio. El ministro Garabano o el subsecretario de Justicia, hoy Juan José Benítez. Bien. Ambos participan en Justicia 2020, se les puede hacer estas preguntas y las contestan. Uno puede entrar y preguntar. Puede preguntar. Por ejemplo. No te voy a decir podemos invitarlo. No te voy a decir que en 10 minutos te vas a hacer. Pero por supuesto que quien termina leyéndola es Juan José Benítez, subsecretario de Política Criminal, que es uno de los funcionarios que está a cargo de esta situación, y te va a contar por qué el punto de vista del ministerio es este. Bien. Además de Débora Doznieski, Jasmine Atala, digamos que son específicamente las personas que estuvieron a cargo de direccionar toda esta iniciativa. La responsabilidad penal juvenil. Sí, en esa iniciativa en particular, que es una de 70 es una de 70. Importantísima, pero es una de 70. ¿Podemos invitarlos a este programa o también podemos entrar e interactuar con ellos? Sí. Bien. Y les pido que si no les responden, nos avisen. Perfecto. Porque nuestra función en Justicia 2020 es lograr que les respondan. Está bien. No es lo que dijiste antes de ser la herramienta de... Claro, han pasado 5 días y no contestaste, contestá. Tal cual, perfecto. Y en materia penal de mayores, ¿hay algunos temas que estén tratando más que otros, que estén preparando algún proyecto? Hay muchos temas porque en tema específicamente penal tenés 3 equipos en este momento en Justicia 2020. Uno que tiene que ver con el fortalecimiento de la investigación criminal, donde hay muchos cambios que tienen que ver con el sistema de justicia. Algunos de ellos ya han sido sancionados, otros no, están en trabajo. Uno que tiene que ver con el funcionamiento del sistema penitenciario y las cárceles, en donde es de la mayor preocupación el cumplimiento de las reglas Mandela, que tiene que ver con la manera en la que deben ser tratadas las personas que están privadas de su libertad, pero además lo que tiene que ver con una adecuada resocialización, digamos, lo que ya sabemos todos que... Perdón que interrumpa, si uno habla de reglas Mandela, obviamente por Nelson Mandela. Sí. Yo no recuerdo la cifra exacta, creo recordar que fueron 28 años de presidio. Si no, 28, 27 o 29, no recuerdo. Igual de triste, terrible y grave. Exactamente. ¿Por qué se llaman reglas Mandela? Y se llaman reglas Mandela porque están inspiradas en lo que tiene que ver con un tratamiento, iba a decir humanitario, pero en realidad yo diría el tratamiento normal que tiene que tener una persona que está privada de su libertad. Es un tratamiento humano, no es un tratamiento humanitario, es un tratamiento humano. No, tiene que ver con reasegurarse de que las personas tengan el tratamiento que tienen que tener, y para esto a nivel internacional se han definido estas que se conocen como reglas Mandela, que son muy claras y muy fáciles de relevar si se están cumpliendo o no, y nosotros tenemos un equipo concretamente en el Ministerio de Justicia que está participando en Justicia 2020, que lo que está intentando hacer es capacitar al personal del servicio penitenciario, en principio al federal, que es el que está bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, pero por supuesto también por convenios de colaboración. Queremos hacerlo con
los sistemas penitenciarios locales, provinciales, para que respeten estos derechos y estas reglas básicas para que los internos tengan, digamos, un tratamiento humano cuando tienen esta oportunidad, esta situación de estar privados de su libertad. Aprovecho para hacer una distinción. Mandela fue un preso político, no un preso común. Aprovecho para hacer la distinción. Las democracias no tienen presos políticos, o no deben tenerlo en todo caso. Aprovecho para decir eso. En términos de cárcel, penas, etcétera, etcétera, etcétera. La preocupación de ustedes, o lo planteo de otra manera, ¿la obsesión de ustedes es la pena o, hablo de un tema, ya que estamos en cárcel, después pasemos a pena en todo caso? En la Argentina, la cifra en la provincia de Buenos Aires es más de un 60% de procesados sin condena. A nivel nacional, creo yo que es una cifra similar. El tema del procesamiento sin condena, casi, pasando el 50% seguro, no tiende a bajar, según tengo entendido. No atenta contra las garantías individuales, por un lado, no atenta contra el derecho de las víctimas, por otro lado. No atenta contra todo el sistema democrático en general, contra la convivencia, digamos. El uso inadecuado de una herramienta siempre va a atentar en contra del sistema, por supuesto. Y cuando la herramienta, privación de la libertad mientras estamos investigando esta situación, termina siendo una pena anticipada, siempre es un problema. ¿Qué están pensando para evitar eso en términos de legislativos o de proyectos? Bueno, nuevamente hay que ir a lo que tiene que ver con, primero, el Código Procesal Civil y el Código Procesal Penal, perdón, que desde el inicio de este, hablaban antes de las prioridades y yo les hablaba de la calendarización. Aún antes de poder abrir Justicia 2020, lo primero que se trabajó fue el Código Procesal Penal, una modificación que se ha enviado y que está en el Congreso, pendiente de tratamiento por ahora, pero fue de las prioridades que el ministro fijó y entre otras cosas tenía que ver con ordenar justamente la situación en el régimen federal, que por supuesto es nuevamente el que uno tiene la incidencia más directa, y una de las cuestiones más claras tenía que ver con esto, con claridad en las reglas respecto de cuándo puede o no llevarse adelante la prisión preventiva. Después, por supuesto que hay una materia opinable ahí y cada uno tiene su punto de vista y el Ministerio mantiene su punto de vista respecto de cuando está o no determinadas las condiciones para que esa prisión preventiva esté... Para eso cuando son casos individuales, cuando uno tiene 65% hay un problema. Por supuesto. Ahí ya hay un problema seguro. Pero ese problema... Yo no sé cuál sería el ideal, no lo sé, sinceramente no sé. No. A ver, el ideal sería que las sentencias nos lleguen más rápido. Sean absolutorias o sean condenatorias. Un plazo razonable de preventiva. Yo hablo del ideal es, uno mira, supongo que ustedes miran al mundo y dicen, bueno, a mí me gustaría que lleguemos modestamente como lo que pasa en tal lado, en este sentido. No sé cuál es el tal lado. No tengo tal porcentaje para contárselo, la verdad, Martín, no es un tema que yo lo tenga claro. Lo que sí les digo es, con toda claridad lo que nosotros queremos es que haya personas privadas de su libertad que tengan una condena firme que diga que tienen que estar privadas de su libertad. Y personas que mientras dure la investigación tengan que estar privadas de su libertad, que esa investigación dure muy poco tiempo, el mínimo razonable, el indispensable, y que lleguemos a una sentencia, pero no esta anomia. Todos los sistemas que tienen estas anomias, bueno, claramente hacen agua. Es un problema que tengamos un sistema en el cual la gente está privada de su libertad. La explosión carcelaria determina explosión en las comisarías. Porque hay que eso recordar... es ilegal, digamos. No es bueno para nadie eso. No hay un costado positivo. Claro, no es bueno no hay para un costado nadie positivo. eso. La morosidad en llegar a la sentencia, y después tenemos un montón de causas para ello, y por supuesto estamos trabajando en muchas de esas causas, o estamos intentando hacerlo, incluso cambiando conformación de tribunales, hubo una conversión el año pasado, tribunales penales, la posibilidad de que los jueces juzguen en forma unipersonal, todo esto tiene que ver con lograr mayor celeridad. Ahora estamos tratando de trabajar para fortalecer la justicia federal en el interior, pues la justicia federal en el interior, que en general son multifueros, atienden todas las cosas a la vez, digamos, estamos tratando de fortalecerlos para que haya una mayor independencia funcional, incluso entre quien trabaja la fase penal y las demás fases, como una manera de que que dejemos de acostumbrarnos a que las sentencias tardan mucho. Digamos, que tengamos que empezar a discutir cuándo se aplica o cuándo no. Porque sea una rareza en todo caso. Exactamente. ¿no? La rareza es al revés. Sería fantástico que pudiéramos hablar de un caso excepcional en el cual una desgraciada persona tuvo la mala situación de tener que estar privada de su libertad mucho tiempo sin condena firme. Eso debería ser la excepción. Para nada debe ser la regla. Sí, porque recordemos que en nuestro sistema procesal penal
la regla general es que toda persona debe estar en libertad mientras dura el proceso. Por supuesto, la regla general es La excepción, determinadas condiciones, bueno, hay que hacer una preventiva, o sea, por la pena en expectativa, por si puede obstaculizar la justicia estando en libertad. Son excepciones, ¿no? Son excepciones y por así supuesto, todo. Hay que trabajarlas como excepciones, hay que establecerlas como excepciones y también cuando esa excepción se da, tenemos que mantener las reglas claras. El plazo razonable. Claro, por supuesto. Porque si una persona está o no privada de su libertad, la morosidad en el dictado de la sentencia, de todos modos es un problema. Por supuesto es un problema mayor para la persona que está privada de su libertad que para quien no. Pero de todos modos es un problema de la sociedad. Claro. La indefinición, y esto ustedes lo saben porque están en los medios, digamos, uno de repente se levanta algunos días y encuentra una noticia de una condena de algo que sucedió hace tanto tiempo que ya a uno le cuesta recordar los detalles del tema. Y además la pregunta para todos los no abogados, para todos los que no son abogados y se encuentran con un abogado y le preguntan, ¿cómo es que esto es posible? Y sinceramente siempre se hace muy difícil de explicar cómo es que eso es posible. Y nosotros acá tratamos el caso Núñez, claro, una desaparición y bueno, asesinato, ¿no? Tortura y asesinato de 1990 y hace 2 meses hubo una condena a perpetua. Bueno, y hoy estaba leyendo la 27. Estaba leyendo 27 que la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, estaba reclamando que cerraran un tema de un juicio contra el expresidente Menem, que digamos que la condena se convirtiera en condena firme o no, pero que se resolviera. No tenía que ver, en este caso afortunadamente, con una privación de la libertad, sino con el hecho de que pudiera o no ser candidato en las próximas elecciones. Claro. Pero a ver, a lo que voy tienen es el problema que no prescriben esos delitos porque son funcionarios públicos. Y más allá de la prescripción o no, el problema es, necesitamos sentencias que sean las sentencias definitivas. Claro. Que digan blanco, que digan negro, pero que lo digan. Claro. Que no se nos vaya en el tiempo y por prescripción. Que haya certeza y no incertidumbre, estado de incertidumbre, claro. En eso también estamos tratando de trabajar, por supuesto. Gracias por estar acá. Ya los vamos a invitar al ministro, al coordinador general, todos, y vamos a entrar en la web. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Juan Pablo Marcet, de Justicia 2020, o sea, 2020. Y en el próximo bloque, Pablo Grillo Ciocchini, vamos a ver si está bien pronunciado, vicepresidente de la Comisión de Administración de Justicia del Colegio de Abogados de La Plata. Ahí venimos. Pablo Grillo, chequemos primero. Esto es Ciocchini. Perfecto. Ciocchini. ¿Vos lo pronunciás así? Sí. Listo. Pero además yo cometí un error porque le bajé el cargo. Dije que era vicepresidente y es presidente de la comisión. Lo acaban de nombrar ahora. Exactamente, en este segundo. O sea que no fue un error, decimos. Renunció el presidente. No fue un error, no fue un error. Acaba de ser ascendido, designado y aprobado popularmente en el Colegio de Abogados de La Plata como presidente de la Comisión de Administración de Justicia. Gracias por estar acá. Por favor. Nada más y nada menos, ¿no? ¿Es lo que estábamos hablando en el bloque anterior, pero aplicado a La Plata? Bueno, es de otro lado, me parece. Desde otro lado, claro. Por eso. Nosotros no podemos diseñar claro. Políticas. Pero pueden proponer, pero discutir, sí podemos observar, proponer y tratar de... entrar a la web, participar. Sí, bien. Y hacer proyectos, elevar proyectos y tratar más o menos de explicar y de hacer valer cuál es la visión de los abogados y la preocupación de los abogados sobre estos temas. Si usáramos el mismo esquema que proponía, no vamos a discutir con Marcet estando acá porque eso no es fair play. No, porque aparte no discutiría con él. Exacto. Aparte no puede porque está fuera de... Está fuera, no, por eso no es fair play. Digo, si utilizáramos el método que describió él, que es, por un lado calendario, por otro lado prioridades, sí. Eso es una interpretación, una traducción mía, ¿no es cierto? Calendario, prioridades. Sí. A veces algunas cosas están antes y tal vez no sean tan prioritarias, algunas están dentro de 3 años y son prioritarias. Digamos, hay un juego, calendario, prioridades, que tiene que ver con las políticas públicas, supongo yo, con la necesidad de discusión, con el debate, etcétera, etcétera. Me parece que sí, que siempre tenés las dos cosas, creo, exactamente. ¿no? Tus proyectos a largo plazo y la coyuntura que te come. Bien. Para usted, para el Colegio de Abogados de La Plata y para esta Comisión de Administración, si tuvieras que hacer
jugar las dos variables, ¿qué elementos haría jugar? ¿Qué prioridades y qué calendario? Creo que las cuestiones más de calendario, que son de largo plazo y las que venimos trabajando y queremos trabajar en el Colegio de La Plata y en el Colegio de Abogados de la provincia, son las que se refieren a reformas legislativas, principalmente reforma del Código Procesal Civil y Comercial, reforma de la ley de procesal laboral. Esas son las de, diría, largo plazo. Algún trabajo estamos tratando de hacer. ¿Largo qué es? Largo es que no lo podemos controlar nosotros. Está Solamente bien. podemos Pero proponer... El deseo. No, está bien, pero el deseo en largo, ¿qué es? 2 años, 3 años, 1, 5, 10. 1, 2, 3 años más, ¿no? 3 años. O sea, estamos hablando también de este... Bueno, antes de eso... Está bien, estamos hablando de un horizonte 2020 sí, también. ponele, como máximo. Perfecto, bien. Procesal civil y comercial, procesal laboral. Claro. Esas dos son las de largo plazo. Y creo que algún trabajo también largo con el tema de los caranchos, bolseros, o como le quiera llamar, también tenemos que hacer largo. Digamos que no es algo que se resuelva en 2 minutos ahora. Sí, un tema que cobró notoriedad hace poco. Cobró notoriedad, pero está bien. Pero y que sabemos que requiere unas cuantas reformas y un trabajo coordinado de mucha, eso fue de mucha gente. Y fue primicia del señor. No, hombre, y aparte el doctor Colli fue a entrevistarse con el fiscal que investiga y se puso a disposición también porque más allá de los delitos que está investigando el fiscal puede haber alguna falta de la ética profesional que, bueno... O sea que el tema hay que abordarlo de todos lados, digamos, del lado de los delitos, del lado de la ética profesional, del lado del Ministerio de Salud si pasa en un hospital, del lado del Ministerio de Seguridad si pasa en la policía. Y me parece que si no es de todos juntos no pasa nada. Perdón. Recordemos que es la causa donde hay 3 policías detenidos bajo sospecha de estar en connivencia con abogados o un abogado para trabajar en casos de accidentes de tránsito, ¿no? Se supone que la policía tiene acceso inmediato a casos y bueno, se lo pasan a un abogado que bueno, ahí hay una retribución económica seguramente y el fiscal les imputa el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Eso a los policías. Son los policías, pero los abogados hay que ver quiénes son y si hay delito o si hay alguna falta de la ética, ¿no? Eso del lado de la policía. Del lado de los abogados, ¿cuándo es delito? ¿Cuándo es mala praxis? ¿Cuándo es algo que no se debe hacer? Supongamos que pasa eso, seguro es una falta ética. Sí. Y la verdad que como no soy penalista no quiero atreverme a decir si hay un cohecho ahí. Claro, puede haber o puede no. Porque como es para hacer o dejar de hacer algo relativo a tu función, está en el límite, y quizás no sé si está dejando de hacer algo relativo a su función el policía al recomendarle un abogado. Digamos. No me quiero jugar en eso que no. No, claro, tal vez depende de cómo lo recomiendan. Sí. Por lo que se ve en esta causa y cómo describió el hecho, la materialidad ilícita, el fiscal está cometiendo delito el policía, bueno, los 3 policías, y no describe un delito por parte del abogado. Claro. Ahora hay que ver si avanzada la investigación no surge alguna metodología que podría ser un cohecho. El policía que le dice, anda a ver a este abogado, y el abogado le dice, sí, si no me viene a ver a mí, olvídense de tener algún éxito en este... Bueno, ¿no? pero eso... Y hay que ver si no le acomodan alguna prueba. Ahí puede haber de todo. Hay que ver ¿no? el caso concreto, pero me parece que la forma de darle algún tipo de coto es que el abordaje tiene que ser de muchos organismos y actores a la vez. Pues más, supongo yo, y es una suposición que tiene contenido de pregunta, aunque tal vez no tenga signo de interrogación, supongo que a ustedes, como abogados, lo de los caranchos puede favorecer a algunos. Ahora, en términos de imagen del oficio y de la profesión, es un desastre, obviamente. Es un desastre. Obviamente que es un desastre. Yo empecé... es función del colegio. Claro. Digamos, la función del colegio es defender también a la sociedad de los abogados. Sí, el control de la matrícula es eso. Tal cual. Sí. ¿Qué van a hacer entonces con el tema caranchos? ¿Por qué lado van? Estamos hablando con varios actores distintos. El doctor Colli estuvo con el fiscal, con compañías de seguro. Sí. Estamos hablando en tratativas, digamos, todavía preliminares, pero con los diferentes actores que mencioné para ver qué podemos coordinar en conjunto. Claro, porque el fiscal pidió a todas las compañías de seguro de La Plata el listado de los convenios realizados en
en estos últimos tiempos y en las jurisdicciones donde están trabajando estos policías, creo que era en la zona de Villa Lisa y Abasto. Entonces, para ir viendo si hay algún abogado que está siempre apareciendo, claro, o si hay algún dato más para contar la causa. Cuando no hay ni asociación ilícita, ni banda, ni cohecho, ni nada por el estilo. Yo no soy abogado, lo voy a preguntar de manera bien primaria. ¿Está mal que un abogado vaya a un hospital a buscar clientes? Como mínimo es indecoroso. Sí, ¿por qué? ¿Y por qué es indecoroso? Ir a un hospital, acercarse a la cama a pedirle a alguien que sea cosa, me parece indecoroso. Como mínimo. Bien. Pero además, si se procura clientela, digamos, si comparte los honorarios o la clientela con alguien que no es abogado que le deriva clientela, es una falta ética establecida en el Código de Ética específicamente. Si es sacar una ventaja recurriendo... Pero si comparte honorarios con uno que no es abogado o si recurre a alguien que le envía clientes, el que le procura clientes, es una falta ética tipificada. Perfecto. A ver. Sí. Ambulance chasing le llaman los yanquis, ¿no? Cazador de ambulancias. Y hay fallos de eso de 1913 en Estados Unidos, así que es una cosa vieja como... Y hay que son vulture. Entonces, no, digamos, claro. No, claro, ambulance chasing o barrel try le llaman la palabra en inglés. Y también lo abordaron de distintos lugares, digamos, desde multas para los abogados, desde penas pecuniarias para los abogados, hasta abogados que defienden al cliente contra su propio abogado cuando se dan cuenta que fueron víctimas de esa situación. Claro. Hay un conjunto de cosas para hacer, pero solamente si es un conjunto de cosas, no hay una solución que apretás un botón y se arregla. Y se arregla todo. Vos habías hablado de 2 temas más antes de este y nosotros nos enganchamos con este por esta cosa de actualidad, que era los cambios procesales en lo civil y comercial y los cambios procesales en lo laboral. En el primero, ¿qué sería lo más importante? Y en el primero tenemos una mora que arrastramos desde hace un par de años, que es que cambió el Código Civil y Comercial y no cambió el Código Procesal Civil y Comercial, que todavía sigue remitiendo a normas que estaban derogadas, que sigue teniendo procedimientos que son incompatibles con algunas normas procesales del nuevo código. Eso entre lo más obvio, y que queremos aprovechar para además incorporar la oralidad, como se está trabajando en el programa Justicia 2020 también, y aprovechando también ventajas tecnológicas, que es que podemos grabar las audiencias, con lo cual la dicotomía que tenías entre la frescura de la oralidad, pero la seguridad de lo escrito, ese problema no lo tenés más, porque ahora podés tener las dos cosas. Porque la oralidad pasa a ser segura. Y podés tener la oralidad grabada en un CD con firma digital. Sí. Entonces, podés tener la frescura de la oralidad, los gestos, la inmediación, y podés tener también la seguridad. Y la posibilidad de lo vemos de nuevo. De lo vemos de nuevo. En vez de leerlo, lo vemos. En vez de leerlo, lo vemos. Eso también te da, en el fuero laboral, la posibilidad de hacer 2 instancias. Porque vos tenías una sola instancia con un tribunal colegiado, porque como era toda la prueba se producía en forma oral, y frente al tribunal no tenías cómo reproducirla en una supuesta cámara. Ahora sí. Con lo cual quizás sería más económico tener un juez de primera instancia y una cámara que revise. Que no hay, juzgados. Aclaremos que en lo laboral no hay cámara. Claro. ¿Qué ventaja tendría para un trabajador? No para un trabajador judicial. Estoy diciendo para un trabajador. Al trabajador judicial debería darle lo mismo. No, por eso yo para un trabajador, no hablo del trabajador judicial, por eso hice la aclaración. Y lo mismo que decía Juan Pablo antes. Todo proceso que es lento es disfuncional. Proceso lento favorece siempre a que está en mejores condiciones. Claro. El proceso lento favorece al empleador porque puede esperar. Puede esperar, puede aguantar. El proceso lento conspira contra el trabajador porque o espera años para cobrar o acepta un mal arreglo porque está en una situación de necesidad y tiene que arreglar algo. ¿En cuánto están hoy los tiempos en el foro laboral? Y son lentos. ¿Lentos qué? ¿5 años, 6 años? Sí, pueden tardar. A nivel nacional están más o menos en eso. En Capital Federal, por en lo Capital menos. En nacional es más rápido. Es más o menos, sí, pero en Capital es más rápido. ¿no? Y es doble instancia, pero es más rápido. Sí. Ahí había todo un tema también con la tasa activa y la pasiva, ¿no? También, que acá con la se diluyó un poco porque... A todos les conviene. Ahora sí, pero ahora que la Corte autorizó aplicar la tasa pasiva más alta que haya, que es la tasa pasiva digital,
que da como la activa. Bueno. Ustedes, discúlpenme. No, porque en Capital... Sí, estamos hablando de un chino, ¿no? Yo pido... En Capital, con tasa... Pido pasar del chino... Con tasa activa, al que está como demandado, no le conviene mucho postergar en el tiempo el juicio. Activa? Y mayores intereses, como un plazo fijo. La tasa activa es la tasa que cobra el banco. El banco. Entonces, y la tasa pasiva es la tasa que paga el banco. Si uno deja pasar mucho tiempo, estamos hablando de lo mismo que el sistema financiero. Se acumulan unos intereses, claro, en un resarcimiento económico se acumulan intereses por el tiempo que se tardó, que son muy altos. O sea, acá, ¿para el resarcimiento cuál se usa? ¿La activa o la pasiva? Hasta hace poco, la pasiva. La pasiva, ok. La pasiva estándar, con lo cual... En provincia. Además al empleador le convenía no pagar nunca porque conseguía más plata poniendo la plata en el banco. Sí, claro. la inflación le iba licuando lo que tenía que pagar, en todo caso era eso, ¿no? Con lo cual el proceso lento te favorece doble. Claro. Pago dentro de mucho y pago menos. Y pago menos. En términos relativos y en términos absolutos sería. Sí. Bien. Totalmente. Y bueno, decía, esas tecnologías nos permitirían agilizar eso, hacer más cantidad de juzgados unipersonales con una cámara que revise, con la misma cantidad de jueces en el fuero laboral. Y en el fuero civil y comercial, adecuarlo al Código Civil y Comercial, incorporar estas nuevas tecnologías que, digamos, siempre pienso que nadie estudió Derecho para hacer colas, llenar formularios, hacer colas en la mesa de entrada, ni para ser juez y firmar una pila de expedientes así. Todos estudiamos Derecho porque de alguna forma algo nos movía, en tu caso, emocionaba. ¿qué te movía? Esa pregunta se la hacemos en general a lo que viene al programa. Creo que Jarrod Barkley era el abogado el hermano abogado de los de Valle de Pasiones, ¿no? Ese, yo quería ser ese. Pero vos mirabas la tele y decías, yo quiero ser ese. ¿Por qué? No sé, pero me gustaba. Y todos, de alguna forma, siempre pienso eso, que todos los que tenemos derecho, de alguna forma, alguna inclinación por ver la justicia haciéndose tenemos, en algún momento. Después, como dice, hay una frase de un escritor, Ben Quigley, que dice: lo primero que perdí cuando entré a la Facultad de Derecho fue el motivo por el que había ido. Pero hay que recuperarlo. Hay que recuperarlo de alguna forma y me parece que se recupera con más oralidad, más trabajo de abogado enfocándose sobre el fondo y menos en los formularios, y con los jueces, ¿no? Trabajando más de jueces junto con los abogados ahí en las audiencias, y menos firmando pilas de expedientes. En el programa pasado, Agustín Jankovich, juez, dijo que citó a una jueza cuyo nombre no recuerdo. La frase de la jueza era: ahora me siento más jueza. Le preguntamos a Agustín Jankovich si también él se sentía más juez y dijo: sí. ¿Vos te sentís más abogado? O sea, ¿seguís por supuesto queriendo la imagen que buscabas cuando veías la tele? Es mucho más parecida. Y me parece que nos hace recuperar el orgullo de ser abogados, trabajar de otra forma. En términos de reforma procesal civil y comercial, supongo que vamos a lo mismo, a la rapidez, etcétera, etcétera. Bien. A la oralidad, a la utilización de las tecnologías para darle más importancia a los contenidos de lo que hacemos y menos a las formalidades y a la cola en la mesa de entradas y a la cola para llenar los formularios y a la cola para cobrar los giros. ¿Cómo se hace desde los abogados y de la mirada del Colegio de Abogados para... Obviamente el Colegio de Abogados no puede arreglar eso y los abogados no pueden arreglar eso, no. Ni la justicia puede arreglar lo que voy a decir. La desigualdad social no se arregla. La desigualdad social, no te voy a explicar a vos, ni a vos. Cuando alguien llega a un juzgado, no tiene nunca el mismo capital simbólico, como dicen los expertos. A ver, los recursos no económicos. No tienen los mismos recursos económicos si es de un sector vulnerable, pero a veces tampoco la facilidad de expresarlo porque no tuvo el derecho, porque el Estado no le garantizó, digamos, le garantizaba el derecho, pero no se lo satisfizo, digamos. Y a veces puede llegar a haber además una discriminación ya activa, o sea que es lo que se trae más lo que agrega la justicia. ¿Cómo hace la justicia o qué quieren los abogados para compensar eso, si es que quieren compensarlo o contribuir a arreglarlo? Hay un trabajo muy importante de Brian Gart y Mauro Capelletti de la década del 70, que se llama Acceso a la Justicia. Acá lo tradujo y lo publicó el Colegio de Abogados de La Plata, la única edición que hubo, donde explica todo eso que vos comentás, digamos, desde
el que no tiene capacidad de darse cuenta que el problema que tiene es jurídico, Claro. hasta que el que sí sabe que es jurídico pero no sabe a dónde recurrir, el que sabe a dónde recurrir pero no tiene ni plata para tomarse el colectivo para ir a algún lado, Sí. o no sabe dónde ir, y todos esos problemas de acceso a la justicia, hasta el que tiene un abogado, pero es un abogado que toma los asuntos en serie y puede dedicarle menos tiempo que el abogado del súper rico que... Claro. Y evidentemente son todos problemas de acceso a la justicia que tienen soluciones distintas en distintos ámbitos. En el ámbito del colegio de abogados, lo que la ley ordena es que tenga un consultorio jurídico gratuito, pagado por el colegio, donde se atiende gratuitamente a las personas. Eso complementa, porque no reemplaza, pero complementa a las defensorías de pobres y ausentes, a las casas de justicia que tiene la Facultad de Derecho y a los demás centros donde se pueden atender gratuitamente las personas que tienen necesidades de acceder a la justicia. Es una ayuda. Es una ayuda. No soluciona el problema. De acuerdo. Gracias por estar aquí. No, por favor. Gracias, doctor. Doctor, nos vamos. Nos vamos hasta... Miércoles que viene, maratón de miércoles, que es 7 de la tarde en la 99.1 en la FM Éxito. Arrancamos con Quique Saora. Paramos a las 9 y a las 10 acá en la tele, los dos programas en vivo, los dos con temas distintos, los dos con invitados distintos. Y si quieren, después pueden hacer clic en la web del día y está todo también. Y entre medio a Pipistrelo, que le mandamos un saludo, Algunas que nos nueces, atiende muy bien. Unas nueces de Unas ricas nueces. Ok. Sí. Hasta el miércoles. Hasta Chapique, el miércoles. nos vamos. Gracias.